dije, eh, la clase que viene vamos a hacer repaso nomás. Hoy sí vamos a darle Gauss, por la clase que viene vamos a hacer repaso nomás de... Vamos a hacer ejercicios que se resuelvan de manera normal, por ejemplo, no sé, barras o lo que sea, y por ley de Gauss también, ¿verdad? Y vamos a hacer más ejercicios de ley de Gauss o de lo que haya para hacer. Eh, y eso, vamos a presentar. Hoy nos toca ley de Gauss, que sería el capítulo 2 de nuestro contenido. Y eh, no se preocupen que vamos a entender, vamos a ver un pequeño resumen teórico, bastante resumido les voy a dar, ¿sí? Bueno, primero, antes de entrar luego a la ley de Gauss, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la ley de Gauss? Disculpen mi letra que es medio fea, porque mi mousepad no es tan lindo. Bueno, ¿para qué sirve la ley de Gauss? La ley de Gauss vamos a utilizar cuando nosotros nos encontramos con ejercicios, ¿sí? O, digamos, para calcular el campo eléctrico en situaciones donde la distribución de carga es simétrica. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos una esfera, ¿sí? Si nos encontramos con un cilindro, con una barra o con una placa, ¿sí? Aquí vemos la distribución de carga, ¿no? Bueno, que es simétrica, ¿verdad? Estos son cuerpos que tienen distribución de carga simétrica y más una barra. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la ley de Gauss? Entonces, la ley de Gauss vamos a utilizar cuando queremos calcular el campo eléctrico y tenemos una distribución de carga simétrica, ¿verdad? Puede ser esférica, puede ser cilíndrica, puede ser una barra, puede ser una placa infinita también, o una barra infinita, un cilindro. Entonces, en estos casos, cuando nos encontramos con cuerpos o cuando nos pide campo eléctrico de, digamos, de superficies que tienen distribución simétrica, ¿sí? A donde yo pueda tener un eje de simetría, ¿sí? ¿Verdad? En este caso, ahí utilizaremos lo que sería la ley de Gauss, ¿verdad? Para cargas puntuales, por ejemplo, no tiene sentido utilizar. Entonces, solamente cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, lo que vamos a utilizar eh, la ley de Gauss, ¿verdad? Y se parte, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros vamos a partir, por ejemplo, en la esfera, ¿sí? Y vamos a utilizar lo que se llama superficies gaussianas, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos importa es que nosotros podamos determinar o podamos visualizar la distribución de carga que va a tener esa superficie, ¿verdad? Por ejemplo, una esfera no sé, se distribuye en su volumen, una esfera aislada, por ejemplo, se distribuye en su volumen, entonces nosotros sabemos cómo se distribuye la carga en esa esfera. Entonces nosotros conocemos esa distribución de carga, ¿verdad? Yo si tengo, no sé, un objeto que tiene una forma que yo no pueda describirlo tan fácilmente, entonces no tiene sentido utilizar la ley de Gauss, solamente en superficie que yo pueda conocer eh, la distribución de carga. Eso es lo que eso es lo que es muy importante. Bueno, y ahora, para entender un poco, primero vamos a ver lo que es flujo, eh, ¿verdad? Vamos a ver el concepto de flujo y vamos a acá, creo que el libro también tiene algo al respecto, ¿verdad? Vamos a ver lo que es flujo eléctrico, ¿sí? Flujo eléctrico que aquí vemos la letra Phi, ¿verdad? Sub E. Sub E significa que es eléctrico, porque la letra Phi normalmente se representa para cualquier tipo de flujo, ¿verdad? También flujo, no sé, de un fluido también. Se utiliza también la letra Phi, entonces por eso le ponemos el subíndice E para representar que es el flujo eléctrico, ¿sí? Y voy a utilizar este dibujito que está aquí, que es muy útil, ¿sí? Que tenemos nosotros aquí una superficie, en este caso tenemos tanto una superficie, voy a poner mejor, tenemos una superficie aquí, una placa, ¿verdad? Rectangular, aquí en este caso está vertical y en este caso tiene un ángulo, ¿sí? Aquí vemos phi respecto a la vertical, ¿sí? Y lo que observamos acá, o sea, ¿qué es lo que es flujo eléctrico? Y vamos a hacer una analogía como, no sé, como le decíamos flujo. ¿Se acuerdan flujo? No sé si dieron sí o sí dieron en primer semestre. Flujo, ¿verdad? En una tubería, ¿sí? Era el caudal, Q era el área, ¿sí? Por la velocidad del fluido, ¿se acuerdan? Q era área por velocidad del fluido, ¿sí? Y de manera similar nosotros
Análogo, no es lo mismo. Es análogo. El flujo eléctrico va a ser la medida de cuánta línea de campo eléctrico pasa en esa superficie en un tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que vendría a ser su análogo vendría a ser, entonces, sería, ¿sí? En vez del área, o sea, el área vamos a tener igual, ¿sí? Pero en vez de la velocidad, en vez de cuánto fluido pasa, acá lo que a nosotros nos interesa a nosotros es cuánto campo eléctrico, cuántas líneas de campo eléctrico atraviesan, ¿sí? Entonces, finalmente, el flujo eléctrico, ¿sí? Va a ser E por diferencial área, ¿verdad? Porque no sabemos el área, o sea, tenemos que integrar, tenemos que hacer una integral superficie del área, ¿verdad? Aquí tenemos explicado un poco mejor, ¿sí? E por diferencial área, porque como le digo, o sea, se puede tomar un área pequeña o se puede tomar, si se sabe el área es un poco más fácil, ¿verdad? Y normalmente lo vamos a saber, pero de manera de ejemplificar nomás, la integral de diferencial área es área, ¿verdad? Entonces, E por A, campo eléctrico por área, ¿sí? Y en este caso aquí vemos que el vector de sub A, ¿verdad? El versor del área es perpendicular a la superficie siempre. Bueno, y en el caso que nos encontremos que la línea de campo eléctrico, ¿sí? Y no son, digamos, no tienen la misma dirección que el vector de superficie, o sea, tienen un ángulo phi, entonces eso se multiplica por el coseno de phi. Normalmente nosotros no vamos a trabajar luego casi siempre van a ser, digamos, van a ser paralelos, entonces no va a haber problema. ¿Por qué? Porque justamente utilizamos la ley de Gauss, donde nosotros conocemos la simetría y donde nosotros podemos describir cómo se va a comportar ese campo eléctrico, ¿verdad? Es lo para eso, ¿verdad? Pero finalmente, o sea, en resumen, digamos que el campo eléctrico, o sea, para hacerlo un poco más simple para no entrar, ¿sí? Sería que el flujo eléctrico vamos a considerar como E por área, ¿verdad? Por el coseno que forman como vimos ahí anteriormente, ¿sí? Y como las áreas son variadas, pueden tener cualquier forma, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es si esto es uniforme nomás, ¿sí? Bueno, esto es si uniforme, ¿verdad? Si es uniforme, o sea, como en este caso, por ejemplo. Es uniforme y el área es uniforme. Entonces nosotros podemos conocer tanto el área del rectángulo conocemos sin problemas, y también podemos conocer el valor de E. Ahora, eso no ocurre siempre, ¿verdad? A veces, o lo que va a ocurrir casi siempre, es que la superficie, por ejemplo, no es un rectángulo, es curva, ¿sí? O que E no es constante. Y entonces ahí sí nos queda la expresión de integral de superficie de E vector, ¿verdad? Por diferencial área, ¿sí? En este caso tenemos un área curva. Y eso es lo que vemos aquí, un poquito mejor, ¿verdad? Que es la integral de superficie de E diferencial área, ¿verdad? En este caso la ley de Gauss para cualquier tipo, o sea, generalizando lo que sería la ley de Gauss, ¿verdad? O sea, la ley de Gauss en sí. Ahora, vamos otra vez para entender un poco mejor. ¿Qué es lo que es la ley de Gauss entonces? Entonces, ¿qué vendría a ser la ley de Gauss? Yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. 3 y voy a encerrar aquí en una superficie 1, voy a hacer uno más grande, superficie 2, más grande, superficie 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es en sí? ¿O para qué nos sirve la ley de Gauss? Nos sirve para calcular el flujo eléctrico, ¿sí? Y la ley de Gauss lo que nos dice que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada, sí o sí tiene que ser cerrada, ¿verdad? Porque no va a tener entonces integral de superficie si es que no es cerrada. De una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total dentro de la superficie dividido el filo es un cero. O sea, lo que nos dice la ley de Gauss es que el flujo eléctrico es igual, ¿sí?
a la carga total, a la carga encerrada, ¿sí? Sobre epsilon cero. Y bueno, esta demostración tienen que verla, seguramente la van a ver la demostración bien detallada en la teoría, pero eso es lo que nos dice la ley de Gauss. Entonces, con lo que nosotros ya vimos anteriormente, ¿sí? De flujo eléctrico, lo que podemos decir que la integral cerrada de E diferencial área tiene que ser igual a Q encerrado sobre epsilon cero. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Básicamente es, nosotros consideramos una superficie, ¿sí? En la cual encerramos la carga, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la carga encerrada va a ser Q1 más Q2 más Q3, ¿verdad? Se va a hacer la carga encerrada para ese 1 sobre epsilon sub 0, ¿sí? Y el área, digamos que ese 1 fuese una esfera perfecta, ¿sí? Entonces el área va a ser de una esfera, va a ser E por, y la integral de superficie del área, el área va a ser una esfera, vamos a poner 4pi, tiene, ese 1 tiene radio R1, entonces 4pi R1 al cuadrado. Entonces aquí nos queda esta expresión, ¿sí? Entonces, que finalmente la ley de Gauss realmente, la ley de Gauss lo que nos ayuda a nosotros a determinar cuánto vale el flujo eléctrico y nos relaciona con la carga encerrada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, por ejemplo, queremos determinar el campo eléctrico conociendo la carga o conociendo la distribución o la distribución de la carga. Podemos tener lambda, sigma o rho. Y a partir de eso nosotros poder determinar el campo eléctrico. Entonces, eso básicamente es lo que sería la ley de Gauss. Como les digo, eh, ¿qué es lo que podría acotar un poquito más? La superficie gaussiana, que es la superficie que nosotros determinamos. En este caso yo considero una esfera para encerrar estas tres cargas, ¿sí? Esto es imaginario necesariamente, ¿sí? Esto es sí o sí imaginario, ¿verdad? Y por último, voy a dejar una placa, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando también es útil, aquí por ejemplo, cuando yo tengo una placa, voy a tomar una superficie gaussiana, que es un cilindro, ¿sí? Esto es útil, digamos, la placa tiene una carga aquí positiva, tiene una distribución de carga sigma. Bueno, aquí por ejemplo, yo sé que las líneas de campo eléctrico van a ser salientes y van a ser ahí perpendiculares a la placa, ¿sí? Entonces aquí es útil lo que sería el campo eléctrico, ¿verdad? La ley de Gauss, campo eléctrico. Aquí lo que es útil la ley de Gauss, ¿verdad? Cuando yo por simetría puedo demostrar o determinar la dirección del campo eléctrico, entonces ahí me facilita a mí la resolución. Vamos a ver qué tengo acá en teoría más. Y lo que nos dice la ley de Gauss, ¿verdad? Y aquí nos explica cuánto vale el campo eléctrico ya creo que con práctica va a salir, ¿verdad? No hace falta que les muestre. Y básicamente eso, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí de la teoría, algo que no le quedó claro, la parte teórica más o menos. Eh, como les digo, no, con los ejercicios también van a entender un poquito mejor, ¿verdad? De lo que estoy hablando. Así que vamos a meterle el primer ejercicio, creo que va a ser muy útil. Bueno, dice, un aislador esférico de radio R tiene una carga total Q. Esto es el aislador esférico de radio R y carga total Q. ¿Sí? Algo importantísimo, algo muy importante, ¿sí? Que siempre recuerden la diferencia entre lo que es un aislador y un conductor. ¿Cómo se comportan en cuanto a la distribución de carga? Si yo tengo una esfera aisladora, ¿sí? Por ejemplo, y esto tiene una carga Q, ¿sí? La carga Q se va a distribuir por todo el volumen, ¿sí? De la esfera. Y si tengo un conductor y tiene una carga Q, la carga se va a distribuir sobre la superficie, ¿verdad? Esto es por la facilidad que tienen las cargas de moverse, entonces se van a alojar en el lugar donde tenga más espacio, ¿verdad? Para alojarse, que va a ser la superficie externa. Entonces, ojo con esto, nunca confundir cuando tenemos un conductor y cuando tenemos un aislador, ¿sí? En el aislador la carga se distribuye, ¿sí? En todo el volumen y en el conductor se distribuye en la superficie. Esto es muy importante que no olvidemos.
Bueno, un aislador esférico de radio R tiene una carga total Q. La esférico de radio R tiene carga total Q. Distribuida uniformemente en todo su volumen. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? No hace falta que lo diga. ¿Por qué? Porque era un aislador esférico. Está rodeado por un cascarón conductor concéntrico con carga Q. Un cascarón conductor con carga Q. ¿Sí? Como es un cascarón conductor, la carga Q se va a alojar en la superficie externa. ¿Sí? Aquí se va a alojar la carga Q. El radio interno del cascarón es 5R y su radio externo 6. Tenemos 5 y 6. Obtener las expresiones del campo eléctrico para todos los valores de R, siendo R la distancia desde el centro del aislador. Aquí tenemos desde aquí, ¿verdad? Para todos los valores, obtener campo eléctrico. Determine la carga y la densidad de carga en la superficie interior y exterior del conductor. Nos pide aquí la carga y la densidad de carga, y aquí la carga y la densidad de carga. En el interior y exterior, ¿verdad? Y me pide graficar R. Bueno, en otro ejercicio. Ahora, antes, luego de empezar siquiera a analizar en otro ejercicio, como esto es un cascarón, se movió ahí, como esto es un cascarón conductor, ¿sí? Por existir esta Q dentro de ese cascarón, ¿sí? Aquí Q, en la superficie interna se va a alojar menos Q, ¿sí? Van a ser atraídos aquí menos Q, y en la superficie externa se va a quedar otra vez más Q, ¿sí? En el caso, sí, sí, el volumen. No, no, en el volumen, digamos así. O sea, no sé, tenemos cuatro electrones de carga, entonces va a estar así. Acá uno, acá otro y acá otro. O sea, en el volumen se va a distribuir, ¿sí? Uniformemente, por todo el volumen uniformemente. ¿Sí? Eso cuando es aislador. Ah, con un aislante hueco otra vez. Bueno, vamos a analizar después. Está interesante. Dale, dale. Bueno, como el cascarón es aislante, aquí tenemos menos Q y aquí se distribuye más Q. Entonces, finalmente, en la superficie externa, por ejemplo, tenemos Q, que es la carga que tenía el cascarón propiamente, ¿sí? Y va a tener más Q debido a que le introdujimos, ¿verdad? Esa carga en el interior de ese cascarón conductor, ¿sí? Entonces, finalmente, por ejemplo, la carga externa, la carga en la superficie externa va a ser Q más Q, ¿sí? ¿Ven? Atender muy bien eso. Bueno, ahora, ¿qué dijimos nosotros de la ley de Gauss? Sí, que nosotros lo vamos a aplicar siempre que nosotros tengamos simetría, siempre que tengamos una esfera, un cilindro, una placa o una barra. En este caso tenemos una esfera, entonces sí podemos aplicar nosotros la ley de Gauss porque conocemos la simetría, ver si las cargas son positivas o aunque no sean positivas, sabemos la dirección del campo eléctrico que va a ser siempre saliente, ¿sí? Y perpendicular, ¿verdad?, a la superficie. Entonces conocemos nosotros bien lo que sería la distribución de cargas. Entonces sí podemos aplicar lo que sería la ley de Gauss. Entonces, ¿cómo me pide eh, que analice para distintos valores de R, para todos los valores de R? Yo tengo ahí parte por parte, ¿sí? En cada sector va a haber una distribución distinta de carga, entonces yo voy a tener distintos valores de Q encerrado. ¿Qué es lo que vamos? Vamos a aplicar la ley de Gauss. Sabemos la expresión, la integral de superficie de E diferencial área coseno de phi es igual a Q encerrado sobre epsilon sub 0. Lo que tenemos que ir viendo, en este caso, por ejemplo, tenemos que, o sea, lo que vamos a ir viendo acá, lo que vamos a ir viendo es, tenemos que ir determinando es qué superficie yo voy a ir tomando o cuál lo voy a analizar, ¿sí? Acá dice que ya analizamos el caso interior. ¿Qué es el caso interior? El caso interior es dentro de la esfera aislada, dentro del aislador esférico, ¿sí? Después tenemos un caso que va a ser fuera del aislador esférico, ¿verdad? Va a ser entre la superficie del aislador esférico y el cascarón conductor.
luego vamos a tener este caso, ¿sí? Que va a ser dentro del cascarón, y luego vamos a tener este caso, que va a ser el exterior otra vez del cascarón, ¿sí? Vamos a tener uno, dos, tres, cuatro casos posibles, ¿sí? Ahora lo que vamos a analizar es el primer caso, que es dentro, ¿sí? Para visualizar un poco, yo creo que no grafiqué, pero para visualizar un poco, este va a ser mi superficie gaseosa. Va a ser una esfera y dentro va a ser una esfera cuyo radio va a ser R minúscula, tal que para el caso interior R sea menor a R. Ese va a ser mi caso, en el que voy a aplicar ahora. Bueno, ahora, como ρ es la densidad de carga volumétrica, ¿sí? Acordémonos, lambda densidad de carga lineal, sigma densidad de carga superficial y ρ densidad de carga volumétrica. Acordémonos con un aislador, ¿sí? Se distribuye, ¿dónde está se distribuye uniformemente en todo su volumen. Entonces, nosotros sabemos que la carga es igual a la densidad por volumen, ¿sí? O sea, hace falta que explique, no, ¿verdad? Recordémonos que ρ era la carga, ¿sí? Sobre el volumen, que sigma era la carga sobre la superficie, ¿sí? Y lambda era la carga sobre la longitud, digamos, ¿sí? Eso, para recordar un poco, de lo único que hice, traje aquí nomás volumen. Y, bueno, entonces, tenemos que el volumen de una esfera, ¿sí? En este caso vamos a hacer del total, ¿verdad? De la esfera total. Va a ser la carga total encerrada, que es Q, ¿sí? Sobre el volumen, que va a ser 4 tercios pi r cubo. Esta es la densidad de carga volumétrica de la esfera, ¿sí? Q sobre 4 tercios pi r cubo. Este es el volumen de una esfera, ¿sí? Para que no se olvide. Bueno, ahora, yo consideré una R tal que R sea menor a esa R que yo considero. O sea, que el volumen que yo voy a encerrar es un volumen menor al volumen total de ese aislador esférico, ¿sí? Entonces yo voy a tener una Q encerrada que va a ser igual a la densidad, a la densidad volumétrica, ¿sí? A la densidad de carga volumétrica por el volumen que yo encerré, ¿sí? Ahora, yo conozco cuánto vale la densidad, yo sé cuánto vale ρ, la densidad de carga volumétrica, ¿sí? Entonces, aplicando en uno, dice, ¿cuál era uno? Realmente lo que aquí tendría que... Sí, salté unos pasos. Entonces, para la Q encerrada, va a ser igual a ρ, que va a ser Q sobre 4 tercios pi r cubo por, y el volumen encerrado, ¿sí? Que va a ser 4 tercios y R minúscula cubo, ¿verdad? Considera un volumen menor, ¿sí? Entonces, este y este se van y me queda que Q encerrado es igual a Q por R al cubo sobre R al cubo, ¿sí? Bueno, esto yo voy a aplicar en 1, ¿sí? Y voy a tener que, voy a llegar a esto. E por el área, que es 4 pi r al cuadrado, es igual el coseno, en este caso siempre, por eso tomamos justamente la superficie gaussiana cuando tenemos esfera, cilindro o barra o placa infinita, porque siempre el coseno de esto va a ser de cero, o sea, va a ser 1, van a ser perpendiculares entre sí la superficie y lo que sería las líneas de campo eléctrico. Entonces me queda que E por A es igual a Q encerrado, que se va a hacer Q sobre X. Bueno,
transformo, ¿sí? El paso dividiendo, ¿verdad? En vez de poner Q, voy a poner 4 tercios pi en R, 4 tercios pi por R cubo, ¿sí? Y al final, o sea, lo que hice, digamos, en vez de poner Q, en vez de Q, aquí, puse esta expresión, ¿sí? Y despejé E. Y me queda esta expresión que está acá. Atiendan muy bien que puede darse de dos maneras el ejercicio. ¿Por qué reemplacé otra vez Q al final? Porque el ejercicio lo que me da de dato es Q. ¿Cuál me da Q de dato? Bueno, no sé por qué. Bueno, puede darse de dos formas. O sea, de igual tengo como Q de dato, ¿sí? Como Q de dato, yo tengo RO, ¿sí? ¿Por qué? Porque conozco el volumen, porque conozco el radio, ¿sí? Conozco la carga total encerrada, entonces yo tengo de dato cuánto vale RO. También lo podría dejar en función a Q, pero yo suelo dejarlo en función a ρ, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente se logra simplificar más la ecuación de E cuando los deja en función, cuando Q reemplazan, ¿sí? Por ρ por volumen. Normalmente haciendo esto, ¿sí? En la ecuación de E, tenemos una versión más simplificada de lo que sería el campo eléctrico. Ven cómo me queda reemplazando, en vez de usar esa Q, que era dato, lo podía usar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando es numérico, pues es muy fácil porque eso es un valor. Entonces no hay tanto drama. Pero a veces no es numérico. Sí, a veces es literal. Bueno, y ahí sí tiene una complicación en dejar ese Q porque la expresión puede variar. En cambio, si yo dejo en función a ρ, eh, me queda así una expresión un poco más simple. Nada más por eso, ¿verdad? Pero no, porque si tienen RO de datos y el radio y el volumen tienen también Q de datos. O sea, y si tienen Q de datos y el volumen también tienen RO de datos. Sí, o sea, no. Es indistinto, ¿verdad? Es una cuestión de cómo cada uno más le gusta manejarse. A mí me gusta siempre reemplazarlo porque me queda una expresión un poco más simple. Y a la hora de graficar o cosas así, en este caso, por ejemplo, pide graficar, se simplifica un poco. Bueno, lo volví a reemplazar Q, ¿verdad? Porque Q era el dato. Pero, digamos, como les digo, es una cuestión nada más de cómo cada uno prefiere nada más dejar esta expresión. Ahora, esta expresión que está aquí, sí, me da cuánto vale el campo eléctrico E porque esto es una constante. 3 obviamente una constante y epsilon 0 obviamente también una constante. Finalmente esto es una constante por R. ¿Sí? Entonces me da cuánto vale a medida que yo voy variando el valor de R, ¿sí? Para un radio un poquito más pequeño o un poquito más grande. Entonces, esta expresión que está aquí me va a dar el valor del campo eléctrico para cualquier punto dentro del volumen, ¿verdad? Tal, porque yo considere R menor a R, ¿sí? Para hacer ese cálculo. Entonces, esta expresión que está acá me va a dar para cualquier valor de R cuánto vale el campo eléctrico en ese punto. No importa qué superficie gaussiana yo tome o con qué radio yo tome, ¿sí? Me va a dar cuánto vale. Este es R menor a R y vamos a tomar una superficie gaussiana que tenga radio R para manejar mejor. Entonces me da cuánto vale E para cualquier valor de R dentro, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo cuánto vale, ¿sí? Porque esto es útil. Por ejemplo, si yo tengo un gráfico de E en función a R, ¿sí? ¿De cuánto varía? Vemos que para R0 es 0, entonces parte aquí. Espera. Pero para E igual a R, el campo eléctrico, R mayúscula, el campo eléctrico va a ser el máximo, ¿verdad? Y aquí vemos que es una constante por R, entonces esto se comporta como una recta, ¿sí? Entonces cuando R vale R mayúscula, ¿sí? Eh, y por ejemplo, si le doy el valor de R, para así punto para R igual a R, me va a quedar Q sobre 4pi R al cuadrado epsilon sub 0. Y esto es E igual a Q sobre área por epsilon sub 0. Que es la expresión que nosotros sabemos lo de la ley de Gauss. Igual en este ejercicio
capaz tarda un poquito más que en los otros, pero por una cuestión de que quiero que se entienda bien nomás esta parte. ¿Sí? Ahora, segundo caso, R mayor a R y menor a 5R. O sea que va a estar en algún punto aquí. No importa el valor de mi superficie gaussiana, o sea, yo siempre le voy a decir que esto vale R nomás. O sea, no importa, puede ser 3R, 4R, 4,5R, 2R, o sea, eso no va a afectar. A mí lo que me interesa es la carga que yo encierro nada más. Eso nomás es lo que me importa. ¿Sí? Como les digo, nosotros casi siempre vamos a tomar superficies que nos simplifiquen y que el coseno sea 1. En este caso esto es 1. ¿Sí? El área de la superficie gaussiana es 4pi r cuadrado. Y la Q encerrada, ¿qué va a ser? Como yo encierro todo el cascarón aislador, el aislador esférico, entonces la carga que yo encierro ya es la carga directamente la carga Q. ¿Sí? Entonces directamente yo Q encerrado reemplazo por Q, la integral de superficie de diferencial área yo reemplazo por 4pi r cuadrado, ¿sí? Y me queda esta expresión que vemos acá, ¿sí? Directamente el valor de lo que sería cuánto vale el campo eléctrico en ese sector. Ahora, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es, vean que siempre dejo en función a R. ¿Por qué? ¿Por qué dejo en función a R? Para que después, como me pide graficar, entonces me va a facilitar un poquito a mí, eh, como tengo una función de R, me va a facilitar bastante graficar. Pues. Entonces por eso nomás lo dejo en función a R. Voy a borrar aquí. Voy a poner en silencio mi celular. Bueno, ahora tengo esta superficie gaussiana aquí. ¿Verdad? En una R entre 5 y 6R. Ahí. Esa es mi superficie gaussiana ahora. Entonces, nuevamente esto va a ser 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale la Q encerrado? Yo tengo que aquí encierro Q positivo y aquí encierro Q negativo. Entonces, ¿qué Q yo estoy encerrando? Estoy encerrando Q menos Q, 0. Entonces, la Q encerrada es 0. ¿Sí? Como el área no es 0, necesariamente E también tiene que ser 0 para que se cumpla la igualdad. Entonces, aquí entre 5 y 6 R, ven, el campo eléctrico es 0. Muy interesante. Y finalmente me queda una superficie gaussiana mayor a 6R, ¿sí? Mayor a 6R, ¿sí? Para lo cual, lo que también va a ser 1, ¿sí? El área va a ser 4pi r cuadrado. Ahora, la Q encerrada, ¿cuál va a ser? Va a ser la Q encerrada aquí. Esta Q con esta Q se van, se anulan. Entonces la Q encerrada finalmente va a ser Q más Q. ¿Ven? Q más Q finalmente sería la... ¿Cómo está? No, sería Q más Q, ¿sí? Y ahí tendríamos cuánto vale el campo eléctrico, ¿sí? Para R mayor a 6R. Entonces ya tenemos todos los casos. Tenemos en el interior, en el hueco, dentro del cascarón esférico y en la superficie exterior. Tenemos todos los valores de E. Aquí tenemos uno, otro, otro y otro. Tenemos ahí todos los valores de E. Entonces, con lo que ya determinamos el día ahora, todas las expresiones de campo eléctrico para todos los valores de R. ¿Sí? El B, la carga y la densidad de carga de superficie en el interior y exterior del conductor. Para determinar la carga, básicamente fijarnos nomás en la distribución. La carga en el interior es la carga en el interior es menos Q. En la superficie interior es menos Q.
Esa es la carga interior. Entonces, ¿cuánto va a valer la densidad de carga? Sí, acordémonos que densidad de carga superficial, o sigma, es igual a carga sobre superficie. ¿Sí? Entonces, aquí, ya aquí le voy a hacer una carga. Entonces voy a tener que sigma es igual a menos Q, que es la carga, sobre la superficie, que es 4 pi, y el radio es 5R. 5R al cuadrado. Despejo esto y me queda, la 5 al cuadrado 25, 25 por 4 es 100. Y me queda cuánto vale la densidad de carga superficial en el interior del cascarón. Bueno, y análogamente lo tengo que hacer para el exterior. ¿Sí? Siendo la carga, ¿verdad? En este caso va a ser Q más Q. La carga exterior en la superficie exterior es Q más Q, ¿sí? Y el área es 4pi por 6r al cuadrado, 6 al cuadrado 36 por 4, 144. 144 pi r cuadrado. Y aquí nos queda cuánto vale la densidad de carga en el exterior. Y finalmente lo que nos pide es graficar, ¿sí? Y para el gráfico, como yo ya dejé todos los valores de E en función al radio, que es variable, voy a poder graficar sin problemas E en función a R, ¿sí? En el primer caso vemos que es una recta, ¿sí? En el segundo, como es en 1 sobre R cuadrado, ¿verdad? En la inversa, va a ir disminuyendo, ¿sí? En el tercer tramo, entre 5 y 6, tenemos que es 0, y es 0, ¿sí? Y en el último tramo tenemos también esta expresión que es un poco más más notable, o sea, un poco más empinado, que es lo que representa el segundo caso, ¿verdad? Aquí, entonces ahí tenemos, es graficar, darle valor a R nomás, ¿sí? Atendiendo nomás cuál tramo tenés que tomar, ¿verdad? En el R menor a R tenés que utilizar este, para R entre R y 5R tenés que utilizar este, entre 5 y 6R este, y mayor a 6R tenés que utilizar este. Y hasta ahí el primer ejercicio, fue muy largo. Pero no sé si tienen una consulta. O sea, van a haber más ejercicios con diferentes tipos, ¿verdad? Que todavía no vimos hasta acá, ¿verdad? Pero no sé si referente a este primer ejercicio si hay una consulta. Si no, no hay chat tampoco. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer otro. Vamos a hacer un cilindro muy largo de radio R que se carga en su interior con una densidad. Y este ejercicio tenemos una densidad variable. ¿Sí? La densidad varía en función del radio. Vamos a ver el dibujo aquí. Como si al radio de la superficie gaussiana que vamos a tomar. Donde rho sub 0 sí va a ser una constante, ¿verdad? O rho 0 va a ser una constante. Y R es la medida, siendo R la distancia medida desde el eje del cilindro. O sea que esto sería el eje del cilindro. Vamos a decir que X es el eje del cilindro. Entonces R va a ser la medida, ¿sí? De donde yo tomo la superficie gaussiana respecto al eje del cilindro. Nuevamente, es un cilindro, entonces sí es fácil, o sea, sí me puedo permitir utilizar eh, la ley de Gauss, me va a facilitar bastante. Me dice, encuentre en qué distancia del eje el campo eléctrico es máximo y calcule esta magnitud máxima. ¿Sí? Bueno, si yo me encuentro con un cilindro, necesariamente mi superficie gaussiana va a ser un cilindro. En este caso tenemos aquí un cilindro. ¿Sí? Tenemos un cilindro de radio R. ¿Sí? Así como si vamos con una esfera, utilizamos otra esferita de radio R, vamos a utilizar una superficie gaussiana de radio R. ¿Sí? Yo no sé en qué punto eh, el campo eléctrico es máximo, pero tiene que ser en algún punto. Entonces, voy a ver en qué punto ese campo eléctrico es máximo. Puede darse, o sea, y considero solo el interior, ¿por qué? Porque a partir de este punto, sí, como el radio va a ser mayor al radio del cilindro, gráficamente, ¿se acuerdan lo que ocurría hace rato? Ocurría algo así. Subía, ¿verdad? Y después bajaba.
eh, lo que sería el campo eléctrico, ¿sí? En este caso, esto era dentro de la esfera aislante, iba subiendo, ¿verdad? A medida que subía el radio, hasta llegar a un punto máximo y luego va a bajar. Entonces, puede darse el caso que en este punto sea el máximo, en este punto en la superficie es el máximo, pero en este caso, cuando yo resuelvo mi problema, me tiene que salir R igual a R, y veremos si sale o no ese, ¿sí? Yo no sé, ¿por qué? Porque en este caso, como yo tengo una función aquí, no va a ser de esta manera, ¿sí? Lo único que yo sí o sí puedo asegurar que una vez que yo encierre todo el volumen, o sea, con mi superficie gaussiana, ¿sí? Rho ya va a ser constante, ¿verdad? Porque R, cuando yo encierre todo, Rho va a ser igual a Rho sub C. Entonces, desde ahí va a empezar, a medida que yo agrando mi superficie gaussiana, va a ir disminuyendo la intensidad del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el flujo lo que es constante. Entonces, lo que va a ocurrir ahora, lo que puede ocurrir ahora es que esto tenga así, por ejemplo, una forma así, pero necesariamente a partir de este punto va a tener esta distribución, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a tomar una superficie gaussiana cilíndrica, aquí, ¿sí? Bueno, a mí me interesa, cuando yo tomo superficie gaussiana cilíndrica, me interesa el área lateral nomás, ¿sí? No me interesa lo que ocurre. Como esto es un cilindro demasiado grande y es infinito, y aparte se van a anular lo que sería, o sea, como sería el campo eléctrico aquí y aquí. Entonces, realmente no me interesa lo que ocurre en las caras laterales, me interesa solo lo que ocurre aquí en la superficie lateral. Siempre que me encuentre con cilindros, eh, o también cuando me encuentre con barras, que mi superficie gaussiana también va a ser un cilindro, ¿sí? A mí me interesa solamente las paredes laterales, ¿verdad? Porque suponer que el campo eléctrico es paralelo a la barra sería algo imposible, ¿verdad? Bueno, entonces mi superficie gaussiana es un cilindro, a mí me interesa esta área lateral, ¿sí? O dicho de otra manera, E va a ser igual a E1 más E2 más E3, ¿sí? Donde vamos a decir que esto sea E1, esto sea E2 y la cara lateral sea E3, ¿sí? E1 se va a ir con E2 y me va a quedar solamente E3, y finalmente lo único que me importa es la cara lateral. Bueno, sí, sí, o sea, no me aclara por el valor de la carga, esos son todos los criterios teóricos, pero si es negativo es central. Cómo hacer el caso, ¿no? Pero yo como estoy resolviendo porque no, como no me dice si es positivo o negativo, yo tomo como positivo nomás, ¿sí? O sea, si usted en el examen no le dice, tome nomás como positivo y resuelve. Pero sí o sí en un examen te va a dar el valor. Bueno, entonces para todo R, aquí en el interior, vamos a hacer. Ya sabemos la ecuación de la ley de Gauss, ¿sí? Esto va a ser 1, ¿sí? Porque diferencial área va a ser paralelo a E. Entonces el coseno de 0 es 1. Ahora, este es vector diferencial área. Bueno, ahora, como yo tengo una densidad variable, una densidad volumétrica variable, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, yo sé que Q, que la carga total encerrada, va a ser la densidad por el volumen, ¿sí? O sea que dQ, ¿sí? Diferencial Q, que es la diferencial de carga encerrada, va a ser igual a la densidad de carga volumétrica por diferencial volumen, ¿sí? Diferenciando, digamos, esta expresión. Pero ¿qué más sé? También sé que el volumen el volumen del cilindro que yo estoy considerando, ¿sí? Que tiene radio R minúscula, va a ser igual a pi r cuadrado, que es esta área, ¿sí? Por la longitud del cilindro L. No sé cuánto vale L, no es exacto tampoco, pero se me tiene que ir, se me tiene que ir. Entonces dB vale esta expresión, ¿sí? 2 pi r por L por diferencial R, ¿sí? Porque lo que voy yo es independiente
siempre que yo calcule el cilindro va a ser independiente al largo. O sea, el largo no es, no me importa en la consideración. ¿Por qué? Porque como el campo eléctrico es constante, aquí siempre va a ser E constante. Cualquier tramo que yo tome, por más que el cilindro sea infinitamente largo, si yo tomo un tramo pequeño del cilindro, tal que ese tramo pequeño tenga aquí una longitud L, ¿sí? Toma este tramo, ¿sí? Igual esto me es totalmente válido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a ser aquí perpendicular y entonces eh, lo que me interesa a mí es cómo varía R, ¿sí? R minúscula, que es realmente mi función aquí. Vemos que eh, la densidad volumétrica varía en función a S radio. Entonces, mi diferencial tiene que estar en función a mi variable que me da, ¿sí? Entonces, por eso yo la Q, eh, esto digamos que sería Q encerrado, para explicar. Entonces, esto es volumen encerrado. Nosotros eso ya vimos en la expresión anterior. ¿Sí? Entonces, este es volumen encerrado. Aquí, no puedo escribir. Ya no me deja escribir. Bueno, este es el volumen encerrado. ¿Sí? El volumen encerrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero Q encerrado nomás realmente. ¿Sí? Y como yo ya tengo RO, no hace falta que haga el despeje de RO, ¿verdad? Porque ya es dato. ¿Sí? Entonces, como esto es, me queda esto de Q encerrado, ¿verdad? Sobre de B encerrado. Bueno, bueno, y esta, me queda esta expresión. En función a de R. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Reemplazo, ¿verdad? dB por su equivalente y me queda esta expresión que está acá de dq. ¿Sí? Ahora, ρ vale 1 menos R sobre R. ¿Sí? Eso vale ρ. Entonces, yo eso reemplazo aquí en mi ecuación. O sea, este valor aquí, mi ecuación, y me queda esta expresión, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero es la Q encerrada más. Perdón. Primero, antes de reemplazar, necesito la Q encerrada. Como le dije, esto ya era encerrado, ¿verdad? ¿Por qué esto ya era encerrado? Esto ya era encerrado, ¿por qué? Porque yo el R que usé aquí es R minúscula, ¿sí? Entonces ya era Q encerrado, ¿sí? Entonces digamos que yo puedo decir que era Q de Q encerrado, ¿sí? Entonces, para yo tener cuánto vale Q encerrado, esto integro de 0 a Q encerrado, que es de Q, ¿sí? Y esta expresión que está aquí, que va a ser ρ, 1 menos R sobre R, ¿sí? 2pi L es una constante, ¿sí? Entonces integro solamente esta expresión que está acá. Este ρ también una constante podría salir, ¿verdad? Ρ 0. También podría salir y me queda la integral de 0 a R de la función, ¿verdad? Al final yo también puedo hacer que esto sea R menos R sobre R menos... ¿verdad? Y esto es una constante, va a volver a salir. Me va a quedar, o sea, puedo ir haciendo la integral de acuerdo a cómo me sea más fácil. Bueno, y resolviendo, aquí tengo cuánto lo que vale la Q encerrada en función al radio que yo consideré para la superficie gaussiana. ¿Sí? Luego, directamente aplicando la ecuación de la ley de Gauss, haciendo esto 1, haciendo el área que es del cilindro que yo tomé, entonces va a ser 2pi por R por L, que va a ser la superficie aquí lateral. Se reemplazo y me queda esta expresión. ¿Sí? Porque 2pi R L, esto vendría a ser superficie lateral. ¿Sí? Entonces, este se me va con con este coseno, ya sabemos que 1 me queda entonces que E es igual a y esta expresión que está aquí. Y ahí tengo cuánto vale el campo eléctrico en función al radio de mi superficie gaussiana. Ahora, yo quiero cuánto vale, cuál es la distancia máxima donde el campo eléctrico es máximo. Cuando yo tengo una función con una variable, yo quiero maximizar esa función respecto a esa variable, en este caso la función campo eléctrico, respecto a la variable distancia,
Lo que yo tengo que diferenciar es el campo eléctrico sobre esa distancia. En este caso no tiene que ser X, tiene que ser de R, no sé por qué no puse ya de R. Lo voy a corregir al final de la clase. De R tiene que ser, ¿sí? Venga, aquí ya puse ya de R, como tendría que ser. Bueno, de E sobre de R, esto yo sé que ya es 0, ¿sí? Bueno, ahora, esta expresión no puede ser 0, ¿por qué? Porque ρ0 es un valor, dice, constante positivo. E sub 0 es un valor constante positivo, 8,854 por 10 a la menos 12 coulombs sobre un metro cuadrado. Esto es un valor positivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo que tiene que ser 0? Esta expresión la que tiene que ser 0. Entonces, de ahí yo despejo cuánto vale ese R, esa R, para que E sea el máximo. Reemplazo en la ecuación de E, aquí, y me sale cuánto vale el campo eléctrico máximo. El campo eléctrico máximo se ubica a un punto tal que R sea 3 cuartos de R mayúscula, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? El E máximo reemplazando me sale que es esta expresión, 3R sobre 16 por ρ sub 0 sobre E sub 0. Rho sub 0, acordémonos con una constante positiva, ¿sí? Les dejo a ustedes que, como ustedes tienen HP y cosas así, puedan graficar, por ejemplo, esta expresión de E y ver cómo sale, ¿verdad? E en función a R, para entender un poco. Yo no sé, pero yo me he llevado más que, tipo, es algo así, algo así, por ejemplo. Entonces, aquí va a ser R, ¿verdad? Y entonces aquí el máximo valor va a ser 3 cuartos de R. Y va a ser, aquí va a alcanzar el máximo valor E, ¿sí? Y luego, como les digo, en el exterior esto ya va a variar de esta manera. Así, va a caer. Entonces, para que puedan corroborar, digamos, que sale ese valor. Y ese es el valor de E máximo. Tengo un ejercicio muy similar para el 3, pero en este caso va a ser una esfera de radio R. Eh, la idea es la misma, solo que es una esfera. Y realmente no voy a perder mucho tiempo en explicarlo, pero nuevamente voy a tomar la superficie gaussiana, en este caso de radio R, ahí vemos en rojo, ¿sí? Y resolvemos de la misma manera. Yo quiero, primero determino cuánto vale la Q encerrada, ¿sí? La Q encerrada, que, ¿cuál es la principal diferencia? Que el volumen, ¿sí? En el caso anterior era un cilindro, ahora el volumen, ¿sí? Es de una esfera. 4 tercios pi r cubo. Yo tengo que diferenciar eso y me queda que dB es 4 pi r cuadrado diferencial R. Esa es la principal diferencia. Entonces, tengo una dQ distinta, pero luego lo mismo. Ahora tengo otra vez una densidad superficial volumétrica variable, densidad de carga volumétrica variable, ¿sí? Resuelvo cuánto vale la Q encerrada, ¿sí? Obtengo el valor de esa Q encerrada en función a R, ¿sí? Y con eso obtengo la expresión de E en función a R, ¿sí? A R minúscula, que es mi variable. Y con eso, ¿verdad? Otra vez, diferencio, despejo cuánto vale en este caso. R es 2 tercios de R. El otro era 3 cuartos, este es 2 tercios. Y con eso yo obtengo, con ese valor de R que yo calculé recién, puedo obtener cuánto vale el campo eléctrico máximo, ¿sí? Como ven, puede ser para una esfera o puede ser para un cilindro. También se aplicaría para el caso de una placa o para el caso de una barra. ¿Sí? Se podría hacer lo mismo y determinar cuánto vale el campo eléctrico máximo. ¿Sí? Esto para no perder mucho tiempo en este ejercicio en particular, para pasar al siguiente. 4. Vamos a ver el gráfico. Encuentre el campo eléctrico. Una cosita. Vamos a ver, no sé, vamos a irnos hasta 1 hora 15 por ahí, 1 hora 20, porque total, como digamos la clase que viene, vamos a dar un repaso nomás luego. O sea, que si no terminamos hoy la diapositiva, continuamos nomás la clase que viene para no adelantarnos tanto y para que la clase no sea tan larga y aburrida, ¿sí? Porque después cuando tengan que ver el video, ver un video de 2 horas a ser la muerte, me imagino.
Pero igual falta poco, creo que son 5 ejercicios más. Encuentre el campo eléctrico en un punto medio P entre una lámina infinita que se lleva una densidad de carga superficial, me da sigma, un valor de sigma, ¿sí? Y una carga puntual Q me da el valor de la carga puntual Q. Como se muestra en el diagrama, la distancia D entre la lámina y la carga puntual es 7,55 centímetros. Yo tengo una placa infinita, una lámina infinita, ¿sí? Y tengo una carga puntual Q, ¿sí? En un punto P que se encuentra en medio de entre la placa y entre la placa y la carga, la carga puntual Q, sí, yo tengo el punto P. Tomo siempre, para facilitar un poco el ejercicio, el eje de simetría, ¿verdad? ¿Sí? Tomo el eje de simetría aquí. Entonces P está ahí en el punto medio, esta distancia sería D sobre 2, lo que me dice, y esta distancia sería D sobre 2. Lo que me está diciendo. Entonces me pide cuánto vale ahí el campo eléctrico. Ahora, para resolver este ejercicio yo voy a utilizar un concepto de superposición, ¿verdad? Superposición, superposición. Recordemos que el campo eléctrico es un vector, entonces el campo eléctrico se puede dividir, esto ya lo utilizamos en el otro ejercicio, ¿verdad? En la suma de varios campos eléctricos, ¿sí? Esto, por ejemplo, es útil cuando yo tengo un campo eléctrico de una esfera, por ejemplo, maciza y una hueca esto, por ejemplo, desde un punto de vista, yo no podría aplicar ley de Gauss, pero lo que hago es separar en dos, tomar como uno y tomar solamente la esfera grande con una carga Q, ¿sí? Y luego tomar E2, ¿sí? Donde solo tomo la hueca, ¿sí? Con una carga menos Q. Y al final me queda dos superficies gaussianas esféricas y bastante simple de resolver. Está resuelto, creo, está resuelto en los videos de... Por eso no resolví yo ahora, porque están los videos de la semana y ahí tienen ese ejercicio. Creo que el ejercicio 1 ya es ese ejercicio. Bueno, entonces, nosotros vamos a tomar que el campo eléctrico total que siente el punto P, aquí, el campo eléctrico en el punto P, va a ser E1 más E2. E1, eh, E1 va a ser el campo eléctrico, E1 va a ser el campo eléctrico debido a la placa, ¿sí? Y E2 debido a la carga puntual, ¿sí? Nosotros ya conocemos la fórmula para el campo eléctrico de una carga puntual que es K por Q sobre R cuadrado. Yo conozco ese R cuadrado porque yo sé que esto es D sobre 2, la distancia, ¿verdad? Y esto es R. Entonces yo K conozco que es un dato, ¿sí? O 1 sobre 4 pi es un 0, es dato, ¿sí? Conozco el valor Q de la carga puntual, ¿sí? Y conozco cuánto vale el radio. Entonces yo directamente puedo calcular cuánto vale ese campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ese campo eléctrico que siente el punto P debido a la carga puntual tiene esta magnitud. Ahora, para la placa. Para la placa sí, un poquito más complicado. Bueno, vamos a tomar una superficie gaussiana que va a ser un cilindro. La placa es infinita, pero ¿qué nos facilita a nosotros? Que nos facilita que el flujo es constante. ¿Sí? Entonces, por más que nosotros nos tomemos con un cilindro una parte de la placa, ¿sí? Como el flujo es constante, ¿sí? Va a ser E, E, E. ¿Sí? Yo puedo tomar más grande mi cilindro, más pequeño mi cilindro, pero al final el flujo va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, no importa el tamaño del cilindro que yo tome, siempre el resultado va a ser el mismo, el flujo va a ser el mismo, ¿verdad? Como le dije cuando tomamos, hace rato también cuando tomamos el cilindro infinito y tomamos un sector, ¿sí? El flujo al final es el mismo, ¿verdad? Por más que yo tome solo un sector L, el flujo es el mismo. En el caso de la placa, ¿sí? El flujo que pasa a través de esta cara del cilindro, ¿sí? No importa que sea más grande o más grande o más grande, siempre el flujo va a ser el mismo. No sé, si hacemos un ejemplo, eh, ¿cómo le puedo ejemplificar? Vamos a hacer, bueno, está fluyendo fluido de esta manera.
Entonces yo tomo un caño, vamos a decir todo ideal, yo tomo un caño, ¿sí? Yo está fluyendo a 3 metros por segundo, entonces el fluido alrededor, sí, sigue estando a 3 metros por segundo y el que pasa por esta parte del cañito también está a 3 metros por segundo, ¿sí? Ahora, si tomo un caño más grande, no importa. El exterior sigue estando a 3 metros por segundo y el interior sigue estando a 3 metros por segundo. Y eso es más o menos lo que ocurre en este caso. Flujo va a ser constante. Entonces voy a aplicar, eh, dice E total. Va a ser E1, DA1, E2, DA2, E3, DA3. ¿A qué me refiero con esto? E1, aquí está. E1 es esta cara, DA3 es esta cara y D2 es la cara lateral. ¿Sí? Eh, voy a borrar. Eh, 2 es igual a 0, dice ahí. Ok, ahí está. Bueno, para entender más, no sé por qué me compliqué tanto en la nomenclatura. Ahora, nosotros tenemos una placa. Lo que quiero, lo que con todo este quilombo que armé acá, lo único que quise decir fue lo siguiente. Yo tengo aquí la placa, ahora y tengo el cilindro. Aquí tiene esta dirección, ¿verdad? Como esto está positivo aquí, ¿verdad? Vamos a tener positivo porque sigma es positivo. Entonces, apunta a la dirección del campo eléctrico, apunta a esta dirección. ¿Sí? Bueno, entonces, el diferencial área aquí apunta en este sentido, o sea que el coseno es 0, entonces esto vale 1 y este vale 1, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en la superficie lateral que es el DA2? La superficie lateral son perpendiculares, ¿verdad? Diferencial área y lo que sería, perdón, el vector, el versor del área, ¿sí? Y el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, coseno de 90 es 0. Entonces, ¿sí? Esto es 0. Más fácil, dicho de una manera más fácil, eh, si las líneas de campo eléctrico son perpendiculares, perdón, son paralelas a la superficie, en este caso aquí tenemos, por ejemplo, una parte de lo que sería, vamos a suponer que es este sector aquí, ¿sí? Bueno, y la línea de campo eléctrico van a tener esta dirección, ¿sí? Van a ser paralelas, ¿sí? A la superficie, entonces aquí no hay flujo, ¿verdad? Porque es como que, eh, ¿cómo podría explicarlo? No se proyecta sobre eso, sí. Busco nomás analogía simple, lo mismo del agua, ¿verdad? Y yo tengo otra vez el caño, sí. Entonces, aquí sí hay un flujo en esta parte y en esta parte del caño hay un flujo aquí que entra y aquí hay un flujo que sale. Pero aquí en los costados no va a haber flujo. ¿Por qué? Porque el agua pasa paralelo, digamos, a lo que sería esa superficie. Entonces aquí no generan flujo, ¿se entiende? Esa sería la analogía más simple que encuentro. Para que se entienda un poquito nomás. Entonces por eso este se anula, ¿sí? Y me queda solamente esta y esta. ¿Sí? Y le puse coseno de 0, las áreas son las mismas, ¿verdad? El mismo valor del área de un cilindro simétrico. O sea que A1 es igual a 3. De hecho que E1 también es igual a E. Entonces me queda esta expresión. Me queda, ¿cómo está resumido? No. Está preparando mi computadora. Me queda esta expresión. Entonces, esa expresión yo lo puedo decir aquí. Me queda esta expresión. Entonces, esto yo lo puedo tomar como que 2 E1 por el área encerrada es igual a Q encerrado sobre E sub 0. ¿Está bien? Ahora, esto que está acá. La suma dos veces es 1 por área encerrada. El área encerrada es el área, la cara aquí del cilindro. Sí. Ahora,
Yo puedo decir también que la densidad superficial en ese punto es igual a Q encerrado sobre área encerrada. ¿Sí? Entonces que Q encerrado es igual a sigma por área encerrada. Reemplazo aquí, tengo 2E1 por área encerrada es igual a sigma por área encerrada sobre E0. Se va a área encerrada y me queda que E es igual a sigma sobre 2 S0. Que es esto que está aquí. ¿Sí? Y como yo tengo sigma de dato y sub 0 también conozco, yo tengo cuánto vale el campo eléctrico 1. Y finalmente lo que me queda es sumar estos, ¿verdad? Esto es positivo, esto también es positivo, ¿sí? Entonces, digamos que voy a tomar como sentido positivo aquí. Entonces, E1 aquí me genera E2, me genera en esta dirección, ¿verdad? Y E1 me genera en esta dirección. E1 sería positivo y E2 negativo. Entonces, lo que finalmente me queda es sumar E1 más E2 y me queda este valor. Vemos que esto es mayor, ¿verdad? E2 es mayor que 1, ¿sí? Por eso sale negativo. Y que tomé E2 en este sentido. Y eso es todo. Eso cuánto vale entonces el campo eléctrico en ese punto P. Ya hicimos esfera, cilindro y bar y placa. Bueno, ¿qué me queda? Tengo de 5. Vamos a ver cuánto. Este ya es el último. Vamos a ver. Capaz tengamos libre la otra semana. Una corteza conductora esférica de radio interno B y radio externo C rodea concéntricamente a una esfera metálica de radio A menor a B. Radio interno R, una corteza conductora esférica de radio interno B y externo C rodea concéntricamente a B. Esto es igual que el ejercicio 1, ¿verdad? Es lo mismo. Una corteza conductora esférica de radio interno B y externo C. Esta es la corteza. ¿Está acá? Es conductora, ¿verdad? Rodea concéntricamente una esfera metálica. Ah, no. Bueno, la diferencia es que la esfera también es metálica. Esa es la única diferencia. Okay. En otro caso, en este caso los dos son, ¿cómo se llama? Los dos son conductores. Ah, bueno, entonces esa es la diferencia. Tenemos aquí más Q, ¿verdad? La esfera metálica del interior, más Q, se va a alojar en la superficie y en la superficie se determine el campo eléctrico en la superficie exterior de la corteza esférica. Va a ser muy similar al ejercicio anterior, solo que esto no es conductor, no es aislante. Pero el resto va a ser muy similar, que ya habíamos visto. ¿Verdad? En la superficie gaussiana exterior, ¿sí? La carga total va a ser, como esto es más Q, aquí en las internas es menos Q, aquí es más Q. Voy a hacerlo bastante rápido. Entonces la carga en total aquí va a ser menos 2Q, ¿verdad? Porque esta carga aquí en la superficie es menos 3Q. ¿Sí? Aplico la ley de Gauss, me sale cuánto vale. ¿Verdad? Q encerrado yo tengo un valor y el área es 4pi r cuadrado, que es el área de la esfera, el área de la esfera. Bueno, después, ¿cuál es el segundo caso? En el interior del cascarón, que nuevamente eh, dice que Q encerrado es 0. ¿Por qué? Porque aquí está más Q, aquí está menos Q. Entonces el Q encerrado es 0, entonces E es 0. En el interior tenemos que la carga total es Q, ¿sí? Y dentro, no, sí, dice esfera metálica. Bueno, es la misma cosa. Bueno, al final sí era lo mismo, ¿verdad? Pero dice esfera metálica. Yo creería que si es metálica es conductora, ¿sí? Entonces, Q encerrado en el interior va a ser 0.
O sea que E en el interior va a ser cero. Ah, no. Considero una densidad volumétrica constante. Es por eso. Pero, bueno, en este caso el ejercicio aclara. Pero si el ejercicio no aclarase esto, es importante, porque si el ejercicio no aclarase esto y yo leo esfera metálica, yo pienso que esto es conductor, entonces yo ya hago que en el interior sea cero. ¿Sí? Ahora, como el ejercicio otra vez decía que considere una densidad volumétrica constante, bueno, ahí está. Ahí sí consideramos que no. Pero en principio hay muchos tipos de metales, ¿verdad? Pero y no todos son conductores. Pero obviamente nosotros casi siempre que hablamos de esferas conductoras, de esfera metálica nos referimos a conductora, ¿verdad? Justamente el chiste de esta parte. Y creo que eso sería, bueno, ya fue bastante lo largo. No sé si tienen una consulta respecto a lo que vimos ahora. Bueno, vamos a dejar de grabar, no sé si tienen por el... Sí, el ejercicio que resolvió Martín en su clase. A ver si es el mismo. No me acuerdo. Ah, en el medio, decís. No, en el interior va a haber una relación ahí, o sea, va a haber un volumen encerrado, que va a ser el volumen del radio más, del radio de la superficie oceana menos el volumen considerando el radio interior. O sea, no sé si me explico con eso. Creo que no. Sí. O sea, como yo entiendo, es así. Vamos, entiendo así. Vos decís que tipo, tengo un cilindro y otro así, hueco. ¿Sí? Dibujar un cubo que tiene. Y tiene un hueco ahí. ¿Sí? Y te pide el campo eléctrico aquí en el hueco. Claro, pero tiene un hueco, digamos. No sé qué forma tiene el hueco. Bueno, y este es similar a cuando considero. El cubo también seguro el hueco, sí, también. Bueno, pero es similar a cuando consideras. ¿Y está concéntrico o no es concéntrico el hueco? No, claro. Pues sí puede aplicar superficie gaussiana considerando el volumen del cubo menos el otro nomás. Ah, claro, claro, sí, en el centro mismo cero. Ah, ¿y por qué no tomas un C de fe? Sí, también. Una placa, sí. Serían varias placas. Pero eso sí es conductor. Él dijo que era aislante su cubo. ¿Verdad? Sí. En el conductor sí. Esté dando sea cero. Sí. En el interior. Sí. Sí.
Así mismo. Está bien. Sí, está perfecto. Perfecto. Por eso importa el lugar de hueco. Y eso es lo que les dije, por ejemplo, vamos a terminar acá